Hola, soy Justin Parada Peralta y pues en esta ocasión vamos a aplicar el teorema de Tenevin y Norton sobre este circuito pues para llegar a reducirlo y pues mismo que está conectado a estas dos terminales pues A y B. Bien, entonces para empezar vamos a anotar pues cada uno de los elementos de este circuito. Por ejemplo, pues aquí va a estar la corriente, pues esta fuente de tensión, vamos a llamarla B. A esta vamos a llamarla R1, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y esta resistencia 4. Y vamos a nombrar también a los nodos. A este vamos a llamarla pues también nodo A, parte. A este también va a ser nodo B, perdón. A este nodo C y aquí nodo D. Muy bien. Luego notemos que la resistencia a esta R3 está conectada a nodo D y al nodo A. Y al nodo A también está conectada la resistencia R1 y luego está conectada a nodo C. Entonces R3 y R1 se encuentran en serie. Vamos a encontrar pues su resistencia equivalente. Vamos a llamarla resistencia equivalente 1. Va a ser la suma entre R1 y R3, lo cual va a ser 22 ohms. Por supuesto que pues ahorita estamos buscando el voltaje de Tenevin, ¿no? Que es el voltaje del nodo a nodo B, ¿no? De esta parte del circuito que están abiertos. Bien, entonces pues esto corresponde al siguiente circuito que vamos a redibujar. Aquí está la fuente de tensión. Por acá tenemos esta otra resistencia, por aquí ya cerramos, acá hay otra resistencia y es todo. ¿Por qué? Porque pues estas dos las combinamos a hacer esta. Entonces esta pues es resistencia equivalente 1, aquí tenemos resistencia 2 y aquí tenemos la resistencia 4. Entonces este es el nodo C, acá está el nodo D. Entonces pues estas dos resistencias pues están en paralelo. Entonces la resistencia equivalente 2 va a ser el inverso de la suma de los inversos. Entonces resistencia equivalente 1 más el inverso de la resistencia 2, lo cual va a ser igual a, vamos a tener pues el inverso de la suma de inversos, pues 22 más el inverso de R2 que son 6 ohms. Esto nos da 33 séptimos de ohm para esta resistencia equivalente, la cual pues corresponde al siguiente circuito. Aquí tenemos a estas dos resistencias. Esta va a ser la resistencia equivalente 2, esta resistencia 4. Y ahora pues podemos nombrar a una corriente que va a pasar por aquí, ¿no? Que vamos a llamarla pues IT, ¿no? I total. Esta IT pues va a ser igual a lo siguiente. IT va a ser igual a el voltaje B más la suma de estas resistencias por la fórmula de distribución de voltaje. Entonces esto va a ser resistencia equivalente 2 más resistencia 4. Y esto pues va a tener el siguiente valor. El voltaje pues es 18 volts sobre resistencia equivalente 2, que es 33 séptimos ohm, más R4, que son 3 ohms. Esto va a ser igual a 7 tercios de amper por la corriente total. Ahora bien, lo que podemos hacer con esta corriente total es obtener cuál es la diferencia de potencial entre este nodo C y nodo D, que viene siendo pues el voltaje equivalente 2. De esta manera entonces el voltaje equivalente 2, que corresponde al voltaje entre nodo C y nodo D, es igual a la corriente total multiplicado por la resistencia equivalente 2. Esto pues por supuesto es igual a, pues vamos a multiplicar pues la corriente 7 tercios de amper por la resistencia equivalente 2, que la tenemos aquí, que son 33 séptimos. Esto nos va a dar un voltaje de 11 volts. Muy bien, entonces volvamos por el momento a este circuito. Tenemos entonces que el voltaje de C a D, es decir, aquí hay una diferencia de potencial de 11 volts. Si utilizamos la ley de Kirchhoff de corriente de voltaje sobre
esta trayectoria vamos a poder obtener cuál es el voltaje de D a B. De esta manera entonces vamos a tener que, pues yendo del negativo al positivo en esta fuente, vamos a tener menos B, luego vamos de C a D, es decir, sumamos CD, y pues sumamos de D a B, eso es igual a 0, con lo cual podemos despejar el potencial o el voltaje de D a B, eso es igual a el voltaje B menos el voltaje de C a D, lo cual son 18 volts menos 11 volts, que son 7 volts. Entonces ya también tenemos la diferencia potencial aquí, que son de 7 volts. Ahora lo que podemos hacer es obtener cuáles son las corrientes que pasan pues a través de estas dos resistencias, ¿no? Pues para ir pues obteniendo un poquito más de datos, pues y luego vemos qué podemos hacer. Entonces pues vamos a llamar que hay una corriente yendo para acá, vamos a llamarla pues no sé, I1, y por acá va otra corriente para acá abajo, vamos a llamarla I2. Entonces I1 por la ley de Ohm va a ser igual al voltaje en esta resistencia, que va a ser pues del voltaje de CAD sobre el valor de la resistencia que va a ser R2. Entonces vamos a tener entonces el voltaje de CAD pues son 11 volts entre R2 que son 6, pues 11 sextos de ampere. Luego por la corriente I2 vamos a tener pues el voltaje de D a B, que aquí lo obtuvimos, son 7 volts entre pues 3 ohms. Entonces estos son 7 tercios ampere. Con estas dos corrientes, pues teniendo aquí, yo voy a suponer que hay una corriente acá que va a entrar al nodo D y voy a llamarla I3. Esa corriente I3, aplicando la ley de Kirchhoff de corriente sobre el nodo D, debe ser igual a lo siguiente. Entonces aquí entra I1 y entra I3 a este nodo D y sale I2. Dicho de otra forma, I1 más I3 debe ser igual a I2. De forma que podemos despejar esta I3 si restamos ambos lados I1. Es igual a I2 menos I1, lo cual son pues la resta de entre estas dos pues, corrientes, ¿no? Entonces vamos a tener 7 tercios menos 11 sextos, lo cual da un medio ampere. Entonces tenemos medio ampere que va por acá. Entonces conocemos la corriente que pasa por esta resistencia y conocemos por supuesto el valor de la resistencia, con lo cual podemos obtener cuál es la diferencia de potencial entre nodo A y nodo D, o el voltaje entre A y D. El voltaje entre A y D es igual a la corriente que pasa por esa resistencia por el valor de la propia resistencia, R3. Estos son pues medio ampere por 10 ohms, lo que son 5 volts. Con esos 5 volts, aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje en esta zona, vamos a tener entonces que, pues aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje, el potencial de B a D, que es el negativo del de D a B. Luego pues sumamos el potencial de D a A, que es el negativo del de A a D. Y por último, ahora sí, tenemos más el voltaje de A a B. Esto es igual a 0, de donde vemos claramente que si sumamos a ambos lados estos dos términos, podemos obtener el voltaje de A a B, que corresponde con el voltaje de Thevenin, y es igual a la suma de estos dos. Entonces el voltaje de D a B lo habíamos obtenido aquí, son 7 volts, más el de A a D, que son 5 volts. Entonces tenemos 7 volts más 5 volts, que son 12 volts. Entonces el voltaje de Thevenin son 12 volts. Este dato vamos a anotarlo por aquí. Voltaje de Thevenin es igual a 12 volts, porque pues vamos a borrar este procedimiento para proceder con
pues vamos a redibujar el circuito, ahora conectando estas dos terminales con cortocircuito y pues obtener cuál es la corriente de Norton. Bueno, entonces vamos a borrar para abrirnos el espacio suficiente para aplicar el método de solución que vamos a usar para encontrar la corriente de Norton. Bien, entonces vamos a redibujar el circuito rápidamente. Por acá vamos a tener pues la fuente de tensión. Subimos, aquí va a haber esta resistencia. Vamos a borrar un poquito. Aquí bajamos de nuevo, acá tenemos una resistencia, segunda resistencia, por aquí la otra, cerramos por aquí y aquí pues está, bueno, no tanto, ¿no? Un poquito más para acá. Ahí está el corto. Aquí está el nodo A, acá está el nodo B. Y bueno, pues aquí obviamente ya tenemos aquí pues la resistencia R1, esta resistencia R2, R3, este es R4, voltaje B y pues demás, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a aplicar un análisis de lazos. Aquí está corriente de Norton. Vamos a aplicar un análisis de lazos sobre todo este circuito, pues para obtener cuál es específicamente la corriente de lazo de pues esta corriente de lazo que viene siendo la corriente de Norton. Entonces aquí pues va a haber el primer lazo, vamos a llamarlo I1, acá va a estar el segundo lazo, I2, y el tercer lazo pues I3. Notemos pues que I3 es igual a la corriente de Norton, que es la que vamos a usar para resolver el sistema de ecuaciones. No vamos a usar I3, vamos a poner IN. Bueno, entonces vamos a plantear las ecuaciones. Para el primer lazo, vamos a hacerlo por aquí. Vamos a tener, empezando por aquí, vamos a tener R1 por I1, que pues vamos a poner simplemente los números por sin las unidades para facilitar los cálculos. Vamos a tener 12 por I1, ¿no? Llegando por aquí, luego por acá, y por acá vamos a llegar así en esta dirección, pero I3 se nos va a oponer, entonces vamos a llegar más esta corriente que son 10, bueno, esta resistencia que son 10, vamos a poner I1 y vamos a restar la corriente de Norton. Muy bien, luego vamos a seguir por acá en esta dirección y se nos va en dirección contraria esta corriente I2, bueno, aquí, ¿verdad? Vamos aquí y va en dirección contraria I2, con lo cual vamos a sumar el valor de R2 que son 6, vamos con I1 y vamos a tener que restar el valor de I2. Esto es igual a 0, pero antes de igualar a 0 vamos a reacomodar los términos. Tenemos 12 más 10 que son 22, 22 más 6 tenemos 28 I1. Tenemos un solo término de I2, que entonces tenemos menos 6 por I2. Y tenemos también un solo término por IN, que son pues menos 10 IN. Esto es igual a, esto ya lo usamos, esto también, este y este. Esto es igual a 0. Esa es la primera ecuación de nuestro sistema de ecuaciones que vamos a terminar planteando. Luego, para el segundo lazo, que viene siendo este, vamos a empezar por aquí. Estamos yendo de menor a mayor potencial, es decir, menos B. Pues de una vez, menos 18. Bueno, luego seguimos por acá. Entonces vamos a tener más R2, que son 6. Tenemos I2, pero se nos opone I1. Entonces restamos I1. Luego, siguiendo por acá abajo, vamos en esta dirección e I3 viene en sentido contrario. Es decir, vamos a tener pues R4, que son 3 ohms, por I2 menos IN, ¿no? Entonces esto pues es igual a 0. Antes de ello vamos a reacomodar, vamos a tener menos 6 I1, porque aquí ya no hay nada de I1. Para I2 vamos a tener pues 6 más 3, vamos a tener 9 I2. Y para IN, bueno, esto implica, más bien, ya de una vez, pues para esto está correcto. 3 más 6, pues 9 I2. Y menos 3 IN es igual a 18, la cual es la segunda de nuestro sistema de ecuaciones. La tercera pues vamos a conseguirla aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje sobre este último tercer lazo. Entonces vamos a empezar por aquí, vamos a ir hacia arriba. Se nos opone esta corriente I2, entonces R4, que son 3,
vamos IN, se nos opone I2. Luego vamos para acá, que es la resistencia R3, tenemos 10, IN, se nos opone ahora I1, y es todo. Entonces vamos a reacomodar nuevamente los términos. Aquí solo tenemos 1 de I1, entonces vamos a tener menos 10 I1. También solo tenemos 1 de I2, entonces menos 3 por I2. Tenemos 2 de IN, entonces pues las sumas son 13, entonces más 13 por IN es igual a 0, la cual es la tercera de nuestro sistema de ecuaciones que vamos a plantear pues acá abajo. Entonces vamos a formar la matriz de coeficientes 28, menos 6, menos 10, menos 6, 9, menos 3, menos 10, menos 3 y 13. Por aquí vamos a tener I1, I2 e IN. Y eso es igual a 0, 18, 0. Muy bien, entonces vamos a utilizar un software para resolver este sistema de ecuaciones lineales. Entonces, resolviendo, vamos a obtener los siguientes resultados. 28 menos 6. Vamos a comparar primero los coeficientes para ver si estamos en lo correcto. Menos 10, menos 3, 13. 18, 0. En efecto, entonces los resultados van a ser los siguientes. Vamos a tener que I1 va a ser igual a 3 medios, creo. 3 medios amperes, si estoy viendo correctamente el resultado. I2 va a ser igual a 11 tercios de ampere. Y por último, el que nos interesa, la corriente de Norton, va a ser igual a 2 amperes. Muy bien, ese es el que nos interesa, con lo cual estamos listos para aplicar el teorema de Norton y obtener la resistencia de Thevenin. Entonces esta es igual al voltaje de Thevenin sobre la corriente de Norton. Eso es igual a, pues tenemos 12 volts entre 2 amperes, con lo cual estos son 6 ohms. Con esto entonces podemos dibujar el circuito equivalente a todo esto que está conectado a estas dos terminales, pero pues como en los anteriores videos ya vimos cómo hacerlo, pues no los vamos a hacer aquí. Simplemente pues habiendo obtenido todos los elementos para el dibujo de dicho circuito equivalente, pues con esto vamos a concluir el análisis, la aplicación de los teoremas de Norton y Thevenin sobre este circuito.